Muchas gracias por su asistencia a esta última mesa, la mesa 3, Egipto, Geopolítica e Interacciones Regionales, en donde tenemos 4 participaciones. Gilberto Conde, profesor del Centro de Estudios de Asia y África, tendrá la primera presentación. Adelante, Gilberto. Gracias. Y gracias a todos por su presencia y paciencia. La cuestión de la geopolítica es un tema que ha estado recurrente en estas fechas, cada vez más notorio por los cambios geopolíticos que aparentemente se están dando a escala planetaria en los últimos meses. Bueno, algunos de los presentes ya han escuchado una cierta versión de algo muy parecido a esto, pero espero que de todas formas les aporte algo. No, yo creo que sí. Bueno, si no, la repetición siempre es buena. La presentación se va a dividir, aparte de la introducción y las conclusiones, en 2 partes. La primera es sobre Egipto y Asia Occidental en la geopolítica, y la segunda sobre las rebeliones populares árabes en la geopolítica. Primero que nada, quisiera hablar un poco de este tema de la geopolítica, ubicarlo. Creo que está cada vez más claro que el modelo hegemónico, geopolítico hegemónico, que viene desde el final de la Segunda Guerra Mundial está en crisis, está cada vez más en crisis. Ese modelo se basa, bueno, digamos, el modelo, más que el modelo geopolítico, el modelo de acumulación capitalista basado en Estados Unidos y en el capitalismo típico de Estados Unidos, ha entrado en crisis, y esa crisis parece profundizarse con el auge de otros países que están creciendo muy aceleradamente, como China en lo particular, que sigue siendo su Producto Interno Bruto el segundo a nivel mundial, pero parece que al menos para 2019 China ya habrá alcanzado a Estados Unidos en ese terreno, y la tendencia no se ve que vaya a cambiar, ¿no? Las tendencias económicas parecen mostrar una tendencia constante en ese nivel. Bueno, últimamente, en los últimos días, se ha hablado de que existe una nueva Guerra Fría. Sabemos que la Guerra Fría, que ese sí es el modelo geopolítico que dominó en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años 90, se habla de que era un modelo bastante estable. Luego vino el momento unipolar del que hablaban tanto los estadounidenses y que creían que iban a poder ser la única potencia, superpotencia mundial. Según los momentos, pensaban que iba a ser por lo menos durante unas 3-4 décadas, y luego esperaban que ese momento unipolar se pudiera extender ad infinitum, y ahora ya están sepultando públicamente ese sueño que tenían los poderosos en Estados Unidos de tener un mundo unipolar para siglos incluso, ¿no? O aunque fuera algunas décadas. Sin embargo, esta nueva bipolaridad que supuestamente, esta nueva Guerra Fría que supuestamente está empezando ahora, es muy distinta a la Guerra Fría que teníamos durante los años 50, 60, 70, 80. Es muy diferente por varias razones, como por ejemplo que por ahora, en todo caso, esa Guerra Fría era una Guerra Fría que se daba en torno del peligro de guerra nuclear y algunas de estas cosas, pero había un elemento muy importante, que es el elemento de que había 2 modelos
de mundo alternativos, contradictorios, que era el capitalismo y el comunismo, modelos que que ya no hay esa confrontación ideológica, digamos, en esta supuesta nueva Guerra Fría que estaría empezando desde el uso de armas químicas en Siria, o el final de ese uso de armas químicas en Siria. Esta nueva Guerra Fría se da entre supuestamente dos bloques, que en realidad no lo son tanto, al menos el no estadounidense o el no proestadounidense no es realmente un bloque, al menos por ahora, pero los dos bloques son capitalistas, entonces es por lo menos un poco extraña como Guerra Fría, muy diferente, y ya veremos en el futuro qué cosas suceden con esta supuesta nueva Guerra Fría. Ahora, estos modelos geopolíticos, ¿qué tanto afectan a las poblaciones? Hay algunos autores que se han caracterizado por presentar una propuesta crítica de la geopolítica y que plantean que la geopolítica es en realidad un tipo de política global o geográfica de los países más poderosos. No vamos a entrar aquí a discutir si tienen razón, en qué tanto tienen razón o no, pero sí podemos constatar que los países más poderosos tienen una política en términos geográficos a nivel mundial, y esa geopolítica no se da en función de los movimientos sociales o lo que en el movimiento del Occupy Wall Street llamaba el 99% de la población. Es algo que es completamente ajeno a esos movimientos, y esto tiene que ver también con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Entonces, la pregunta principal que me hago en esta presentación es cómo se ha transformado la geopolítica de las grandes potencias hacia el Medio Oriente o Asia Occidental en el contexto de los movimientos populares árabes, y cómo está afectado a Egipto sobre todo, pero a Siria también. Dentro de esto, ¿cuál es la importancia de lo cultural y cuál la de los intereses económicos? Bueno, el Medio Oriente, o Asia Occidental y Egipto, tienen una ubicación estratégica por muchas razones, esto ya varios lo han oído también de estos labios, pero digamos que hay que subrayarlo de nuevo. Esta región que vemos aquí en el mapa que está atrás, pero también enfrente de mí, esta región tiene un valor estratégico por varios motivos a nivel mundial. Tiene lo que es obvio en el mapa, las torrecitas de petróleo, ¿verdad? Que le ha dado una importancia muy, muy grande a ojos de los países capitalistas más avanzados del mundo, en una economía mundial que se basa en gran medida en el petróleo. Entonces el control de la zona es considerado como muy importante, tanto por el petróleo que les puede servir a ellos o el petróleo que les puede servir a sus enemigos geopolíticos, como los tengan o se los imaginen. Eso es un elemento muy importante que le da un gran valor estratégico a la región. Otro elemento muy importante son las vías de comunicación, y esto afecta directamente a Egipto. Desde la segunda mitad del siglo XIX, como saben todos, se construyó el canal de Suez en Egipto, que le da un valor muy importante al país y a la región, porque por ahí se acortan mucho las distancias en el transporte y los contactos entre Europa y Asia, que como ven ustedes, acá está Europa, acá está Asia. Si tuvieran que rodear África, pues saldría mucho más caro el transporte, más complicado, etcétera. Y bueno, finalmente otro aspecto muy importante de la región en términos geopolíticos es la cercanía tanto con Europa, que aquí ven la patita pateando el balón por allá de Italia, y del otro lado se ve el espacio que fue en algún momento el espacio soviético y que está muy cerca o incluye a Rusia ahora,
y donde tiene muchos intereses Rusia por razones obvias. Entonces, esta cercanía le da una importancia tanto en las imaginaciones geopolíticas de los que toman las decisiones en el Pentágono o en la OTAN, en cuanto a la posibilidad de ataques en los juegos de guerra que se hacen con Rusia o con otras partes del mundo que están ahí. Así, la región ha tenido una importancia enorme para Estados Unidos y Europa Occidental. Hubo, como sabemos, la colonización europea de la región la primera mitad del siglo, toda la región. En la segunda mitad del siglo XX hubo un esfuerzo de control total de la región por parte de Estados Unidos y sus aliados que no logró concretarse al 100% porque se le escaparon varios países. Algunos al menos por algún tiempo, como Egipto, que como sabemos se alió más bien a la Unión Soviética durante varias décadas. Y posteriormente, en la época del supuesto momento unipolar, Estados Unidos hizo un esfuerzo por volver a controlar toda la región con la invasión y ocupación de Irak en los años 2000. La importancia para Rusia y para China de la región es obvio, tanto en términos de recursos, de la importancia de los recursos que pueda haber ahí, no solo porque los consuman, obviamente Rusia, al menos por algunas décadas, no lo va a necesitar de ahí, pero China sí es un consumidor de petróleo y gas, o por lo menos petróleo de la región, y tiene una importancia. Y para Rusia y para China, de cualquier forma, no les puede interesar que Estados Unidos y sus aliados controlen al 100% la región, porque eso tendría implicaciones muy grandes en cuanto a quien controle el grifo del petróleo o de estos energéticos. Y las otras cosas que mencionaba, que también son muy importantes y que no tienen que ver directamente con los energéticos. Pero también tenemos los poderosos de la región, que son Arabia Saudí, Israel, quizá un poco menos Qatar y Turquía, y por supuesto Irán, que también pueden ser objetivo de estas ambiciones geopolíticas, pero que también por su riqueza pues también tienen un papel importante en los juegos geoestratégicos en la región. Ahora, las rebeliones populares árabes en la geopolítica, ¿qué importancia tiene que ver con las rebeliones? ¿Por qué se rebelaron los árabes? Estoy generalizando, no todos se rebelaron, pero muchos se rebelaron. ¿Y por qué lo hicieron? Claro, las causas son muy diferentes de un país a otro. Hay algunas causas comunes entre Egipto y Siria, como el hecho de que tenían repúblicas dinásticas o que pretendían ser dinásticas, como corrupción muy amplia, pocas libertades políticas, efectos de la introducción del neoliberalismo, etcétera. Entonces, hubo insurrecciones populares en estas zonas que fueron muy importantes, pero que estas insurrecciones desafiaron un cierto orden dentro de todo lo que oímos hablar de la violencia y la inestabilidad de la región. Había un cierto orden en la región que fue desafiado por estas rebeliones populares, y como Estados Unidos, pero también como Arabia Saudí, como Israel, hicieron esfuerzos porque esas rebeliones no se concretaran y no desembocaran en revoluciones victoriosas, por lo menos. Y de hecho hemos llegado a una situación en la que se ha creado una especie de maniqueísmo de las grandes potencias, o de las potencias medias también, en las cuales estas identifican rebeliones buenas y rebeliones malas, rebeliones meritorias de apoyo y rebeliones que más bien se les busca cómo aplacarlas, encauzarlas o algo por el estilo. Y esto se da
ese maniqueísmo se da en un sentido o en otro para las diferentes potencias que aparecen ahí en la lista. Ahora, en cuanto a Egipto, los hermanos musulmanes, como todos sabemos, llegaron al poder en el contexto de lo que ocurrió después de la caída de Mubarak. Por supuesto que son conservadores, sin embargo son la oposición tradicional, y era, en mi opinión, muy normal que tuvieran apoyo. Sin embargo, también era de esperarse que perdieran ese apoyo, que la población no aguantara mucho tiempo con la propuesta que los hermanos musulmanes iban a presentar, y eso de hecho ocurrió, ¿no? Yo creo que ese determinismo cultural que dice que forzosamente todos esos países, si tuvieran tantita democracia, tantita libertad, se iban a abrazar e iban a adoptar el fundamentalismo islámico, pues es un determinismo que tiene un grano de verdad, pero que no es un determinismo para siempre. Es decir, yo creo que era inevitable que los hermanos llegaran al poder, pero también era bastante inevitable que sectores importantes de la población se desilusionaran con su gobierno. Entonces, el golpe de Estado de Al-Sisi, yo creo que responde a una serie de cosas. Primero, por supuesto que no quieren cambios profundos. En mi opinión, lo que quieren principalmente es evitar la culminación de una revolución popular. Tienen sus propios intereses como una casta militar con intereses económicos muy importantes, también muy conocidos, de los que se ha hablado mucho, pero también tienen alianzas internacionales muy importantes con Arabia Saudita, con Israel, con Estados Unidos, Europa, etcétera, que también los llevaba a chocar con la propuesta o no solo con los hermanos musulmanes, sino con la posibilidad de que los hermanos musulmanes fueran derrocados desde abajo por un movimiento popular que se planteara seguir adelante, construir un nuevo Egipto sin tener a los militares en el centro. Los hermanos musulmanes en la política regional, obviamente que tenían fricciones con Arabia Saudita e Israel, por motivos que ya se han comentado aquí y que se abundará en ellos, confío, en una ponencia posterior de mi querido Luis Mesa. Tenían el apoyo de Qatar y de Turquía, y tenían, por supuesto, una relación muy compleja con Irán. No hay que olvidar que los hermanos musulmanes no es solamente una sociedad egipcia, es una sociedad que se encuentra en muchos países y que sus intereses son, por lo tanto, muy complejos en función de su programa, pero también de sus alianzas internacionales. En conclusión, quiero decir que los casos de Egipto y Siria son muy diferentes, pero tienen muchos puntos de contacto. Es curioso que, ver esos puntos de contacto. Por supuesto que en los juegos geopolíticos pareciera que son dos casos completamente diferentes y completamente contradictorios. Sin embargo, vemos que tanto en un país como en otro se ha tratado de hacer fracasar los levantamientos populares, y en este intento de hacerlos fracasar ha habido contradicciones entre los diferentes potencias. Más allá también una cosa importante es que, más allá de la división sunna-shia de la que tanto se habla cuando vemos el caso de Irán, podemos apreciar que en Egipto, donde no existe esta división, también tenemos a un Estados Unidos, de una manera
pues muy callada y soterrada, apoyando a un régimen que trata de aplastar el levantamiento popular, aunque en algún momento se exprese por medio de un islam político sunna, como en Siria. Bueno, aquí creo que otra cosa que los une es la confluencia de ciertos intereses económicos locales que se hilvanan con los regionales y con los globales de cierta manera, aunque, insisto, podemos verlos estos, por un lado, los que están del lado de Estados Unidos y sus aliados, y por el otro, Rusia, China y demás. Bueno, yo creo que las revoluciones populares o los levantamientos populares en la región difícilmente podrán recuperarse en un corto plazo. Sin embargo, yo creo que hay sectores muy importantes de la población que ya no estarán tan dispuestos en el futuro a seguir viviendo como hasta 2010, y esto podrá resurgir de maneras inesperadas en las décadas por venir, independientemente de los juegos geopolíticos que se ciernen sobre la región. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Gilberto Conde. Cedemos la palabra a Marcela Álvarez Pérez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo voy a profundizar un poquito más precisamente en este tema que tocaba Gilberto de la presencia de Estados Unidos, sobre todo la relación que ha mantenido con Egipto durante tanto tiempo, y bueno, hablar un poquito de estas complicaciones estratégicas que evidentemente se le presentan a Estados Unidos con la caída del régimen de Mubarak, que pues era respaldado precisamente por Estados Unidos, pero que realmente, pues quiero hablar también un poquito del pasado, de cómo empieza esta relación, porque vamos a ver que estas complicaciones estratégicas para Estados Unidos realmente no son muy diferentes de las que ya ha tenido con anterioridad, ¿no? En la Guerra Fría, precisamente, como mencionaba Gilberto, bueno, va a ser muy importante por el escenario bipolar, pero sobre todo porque viene el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la importancia estratégica regional, no nada más del Medio Oriente, sino de Egipto, ¿no? El potencial que tiene en ese momento las bases británicas que están localizadas pues en el Canal de Suez, en otras zonas, sobre todo en la península del Sinaí, y bueno, el canal que va a ser muy importante por la cuestión de suministros, comunicaciones, el comercio, el petróleo, como ya mencionaba Gilberto, ¿no? Ahora, la locación geográfica además pues era ideal precisamente en caso de que hubiera un enfrentamiento contra la Unión Soviética, era un lugar estratégico para que Estados Unidos a través de estas bases británicas pudiera generar operativos en contra de la URSS, pero incluso cuando viene el cambio geopolítico con la aviación, pues Estados Unidos ve que estas bases militares son las que tienen la capacidad necesaria para que ahí puedan regresar los bombarderos después de un bombardeo a cargar combustible, a terminar las operaciones, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el primer dilema al que se enfrenta Estados Unidos? Que es un dilema muy parecido al que está enfrentando ahorita, ¿no? ¿Cómo reconocer las aspiraciones nacionalistas o independentistas de Egipto para poder contar con su lealtad en ese momento en el que pues todo el mundo está viendo con quién se va, si con la Unión Soviética, con Estados Unidos? ¿Cómo hacer que Egipto se convierta en este líder del tercer mundo, pero que los jale hacia el lado de Estados Unidos, defendiendo sobre todo el principio de autodeterminación de los pueblos, pero sin poner en jaque los intereses británicos en la región? Ese va a ser un dilema muy importante. Entonces, el problema de sacar a Gran Bretaña, de quitarlo, siendo que Gran Bretaña también es un aliado clave para Estados Unidos, pero sin poder conseguir una promesa real, tangible del gobierno egipcio de que pues van a poder regresar a usar las bases militares, o de que Estados Unidos va a poder utilizar esas bases militares si consiguen una independencia completa. Ahora,
Estados Unidos va a estar jugando entonces con pues podríamos decir coqueteo con Egipto. En la década de los 50, pues se dificulta todavía más esta idea de reconciliar sus intereses de seguridad nacional, de seguridad estratégica, con el nacionalismo de Nasser. A veces pensamos que Estados Unidos desde un principio estuvo en jaque con Nasser, en realidad no, al principio sí hubo un intento de aproximación. Pues básicamente tratando precisamente de mantener esta relevancia o esta presencia de Estados Unidos en la región. Hay que entender también que precisamente cuando se da el golpe de Estado en 1952, un año antes es cuando Mossadegh nacionalizó el petróleo en Irán, ¿no? ¿Qué es lo que ve Estados Unidos entonces en la región? El nacionalismo está pegando muy fuerte. Son nacionalismos que son completamente válidos, que son completamente autóctonos, que van de la mano con la idea de los ideales y el liberalismo de Estados Unidos, pero que sin embargo, como se ha visto a lo largo de toda la historia de Estados Unidos, sus intereses estratégicos de política exterior chocan, se contraponen con los ideales que supuestamente defienden, ¿no? Libertad, democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, nos podríamos preguntar, hablando hace un rato de la cuestión de la democracia en Egipto, ¿no? Realmente, ¿qué tan democrático es Estados Unidos, ¿no? Un país en donde no eligen a su presidente por elección popular, empezando por ahí, ¿no? Pero bueno, chocan entonces estos ideales y bueno, básicamente ya empieza aquí el choque entre los mismos estadounidenses que también están divididos, entre el secretario de Estado, que en ese momento era Dean Acheson, que pues busca precisamente mejorar las relaciones con Egipto, contra el Departamento de Defensa y los militares, que pues se inclinan más por seguir apoyando la presencia británica en la región. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Este discurso estadounidense a favor de la democracia, a favor de la libre determinación de los pueblos, pero que al final solo se queda en la retórica, ¿no? En la práctica, el Departamento de Estado, los militares y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, con el establecimiento del Consejo de Seguridad Nacional, que siempre va a tener más peso a la hora de determinar estas políticas. Ahora, vemos entonces que bueno, se va a seguir desarrollando esta relación. Por un momento, pues Egipto deja de ser tan relevante porque pues entra Turquía a la OTAN, se crea el Pacto de Bagdad en 1955, Estados Unidos empieza a ver también otros países fuertes en la región. Pero pues esta menor importancia estratégica permite a Estados Unidos presionar a Gran Bretaña para que empiece a hacer concesiones y para que empiece esta retirada desde Egipto. ¿Cuál es la intención de Estados Unidos con esto? Respaldar ahora sí la independencia egipcia, asegurarla de alguna forma, presentarse también como quien está facilitando que Gran Bretaña salga de este país y que Egipto de alguna forma pues endorsaría o se uniría eventualmente al Pacto de Bagdad y que pues sí entraría entonces dentro del bando estadounidense en esta Guerra Fría. Ahora, básicamente, aunque sí empieza a recibir cierta ayuda económica Egipto por parte de Estados Unidos, en 1954 va a recibir 40 millones de ayuda. Nasser, sin embargo, rechaza la ayuda militar, viene un intento de compra de armas a la Unión Soviética, viene la crisis del Canal de Suez, cuando precisamente Estados Unidos trata de condicionar a Egipto a través de cortarle esta ayuda económica, y bueno, básicamente pues Nasser dice: no necesito tu dinero, tengo suficiente dinero en el Canal de Suez, lo nacionalizamos, pero aquí vemos precisamente cómo Estados Unidos, por sus propios intereses estratégicos, pues presiona a Gran Bretaña cuando se da esta crisis de Suez para que terminen por aceptar y reconocer la nacionalización egipcia y salirse, ¿no? Ahora, después de esto tenemos pues que Nasser va adquiriendo fuerza, que se convierte pues en el líder carismático del Medio Oriente. Toda esta cuestión del nacionalismo pues empieza a preocupar un poco a Estados Unidos. Y viene la Guerra de los 6 días, aquí va a ser un punto muy importante, es un parteaguas en la región. ¿Por qué? Porque aquí es donde la relación Estados Unidos-Israel realmente termina de cuajar, ¿no? Israel y Estados Unidos tampoco fueron aliados siempre, Estados Unidos pues no tenía una política muy clara con respecto a esto en la región, pero a partir de esta Guerra de los 6 días vemos que pues Estados Unidos considera que el único gobierno supuestamente estable, supuestamente democrático en la región es el de Israel. Ya están con la paranoia de que todos los que están atrás de los nacionalismos o los que están pues no del lado de los Estados Unidos, automáticamente entonces son socialistas o están del lado de la URSS, y pues se da este rompimiento de relaciones con Estados Unidos.
y pues básicamente Estados Unidos empieza a suspender gradualmente la ayuda que le había estado dando Egipto. Ahora, ¿qué es lo que vemos entonces como una estrategia estadounidense a largo plazo a partir de este momento? Egipto se va a volver relevante por la frontera que comparte con Israel. Básicamente buscar el cese de hostilidades entre Israel y sus vecinos, poder darle el apoyo a este país en la región, el reconocimiento árabe de Israel, apoyo a fuerzas árabes moderadas, sobre todo a las monarquías conservadoras, con un liderazgo saudí, que bueno, también la Guerra de los 6 días va a ser muy importante porque viene el desprestigio de Nasser y del nacionalismo. Arabia Saudita empieza a jugar un papel más importante en la región. Y bueno, los lobbies israelí e iraní que también le empiezan a exigir a Estados Unidos más respaldo para tener un papel más importante en la región. Y bueno, sobre todo en esta época que Irán se convierte en uno de los pilares de contención anticomunista en Estados Unidos. Ahora, en el Medio Oriente. Ahora, después de esto también viene un cambio, viene la conferencia de Jartum en 1967, en donde se ve esta desradicalización del mundo árabe, Nasser que no apoya a los que quieren hacer un boicot a Estados Unidos, que considera que va a ser más dañino a sus propias economías y que bueno, que lo que se debe de hacer es aceptar las realidades y buscar un acercamiento a Estados Unidos, pero a través de la mediación de Arabia Saudita, ¿no? Ahora, con la muerte de Nasser y cuando Sadat llega al poder, viene el proceso de desnasserización y aquí sí ya una abierta aproximación hacia Occidente, Sadat que busca este respaldo y este contacto con Estados Unidos y bueno, lo vemos precisamente concretado a través de los acuerdos de Camp David en 1979, después de la Guerra de Octubre, en donde Estados Unidos va a ser este gran mediador entre Egipto e Israel, que al final de cuentas sirve a los intereses estratégicos de todos, ¿no? En el caso de Egipto, dejar de tener un gran gasto en defensa por estarse preocupando por Israel. Israel accede a devolver la península del Sinaí también a cambio de tener este reconocimiento por parte de un país árabe. Y bueno, este acuerdo de 1979 que además sigue siendo tan importante para Estados Unidos y para Israel, ¿no? La idea de poder mantener la paz en esa frontera, de que Egipto tenga ciertas responsabilidades en proteger lo que es esa zona y bueno, sobre todo lo que significa pues para tener este reconocimiento pues por lo menos de algunos de los países árabes en la región. En la era de Mubarak, pues precisamente se fortalece mucho más esta relación, sobre todo en cuestiones económicas. Ya para el momento de Mubarak se habla de comercio, no ayuda económica, trade, not aid. Va a incrementar la economía egipcia, viene un crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional, cooperación para comercio bilateral, pero pues como ya se ha mencionado en otras de las ponencias, este crecimiento económico no viene acompañado de desarrollo, ¿no? Realmente es un sector, son las élites los que están recibiendo todos estos beneficios de la relación con Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver entonces que ya a partir de aquí, y bueno, como ocurrió durante la Guerra Fría en otras partes del mundo, Estados Unidos se preocupa más por mantener a un gobierno aliado en la región, un gobierno que le sirva para mantener sus intereses, que realmente preocuparse por las abiertas violaciones a los derechos humanos y la represión que hacía el gobierno de Mubarak en contra de los hermanos musulmanes, así como de otros grupos de oposición. Vienen las manifestaciones del 2011, la salida de Mubarak. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora con Estados Unidos? Viene precisamente este cambio en la geopolítica internacional. Desde mi perspectiva, pues Estados Unidos se ha visto como adelgazado en todas partes del mundo, no nada más en el Medio Oriente. Tiene que verse, pues sobre todo además lo que es actualmente contar con un gobierno demócrata. Para los republicanos siempre es mucho más fácil tomar este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque la retórica republicana de por sí es mucho más agresiva, ¿no? Obama, sin embargo, empieza su presidencia pues cargado de liberalismo. Precisamente uno de sus primeros discursos va a ser en el Cairo, va a hablar de esta aproximación que supuestamente va a haber, pues mucho más benigna con los países del Medio Oriente, y el problema entonces es que ahora Estados Unidos se ve obligado a dar prioridad a los procesos democráticos. Pero volvemos a lo que se preguntaba en la primera mesa. ¿Realmente qué es un proceso democrático que Estados Unidos vaya a aceptar? Un proceso democrático en el que se incluya a todos los grupos, incluso a los hermanos musulmanes, a otros grupos islamistas, procesos democráticos como el que ocurre en Palestina cuando gana Hamás la elección en el 2006,
¿Se va a aceptar que es un proceso democrático, libre, abierto, o no se va a hacer porque los actores que empiezan a jugar estos papeles importantes, los que llegan al poder, pues son considerados riesgosos para la seguridad nacional de Estados Unidos? Ahora, ¿qué es lo que vemos entonces? Estados Unidos ahorita tiene pues este gran dilema, el gran antiamericanismo que se ha expresado sobre todo en los discursos, primero en el gobierno de transición, luego también un poco en lo que va a hacer con la política de Morsi. Cómo Estados Unidos, aunque habla de la política de promover la reforma en la región y apoyar las transiciones a la democracia, pues en la práctica no ha cambiado sus estrategias. También hace un rato el doctor Ponce mencionaba pues que los militares siempre han estado en el poder al final de cuentas, ¿no? Lo vemos también claramente con la relación de Estados Unidos, corta cierto tipo de apoyos, sobre todo después del golpe de Estado que se le da a Morsi, porque supuestamente por ley tienen prohibido dar ayuda económica a gobiernos en donde el gobernante haya sido depuesto por un golpe militar. Sin embargo, pues esta ayuda no se corta por completo, el vínculo con los militares ha estado siempre, el vínculo con los militares continúa, y bueno, básicamente, nada más para unos datos que nos ayuden a darnos una idea, ¿no?, de la importancia que tiene Egipto en este sentido. Por ejemplo, nada más lo que es el acceso seguro hacia el Golfo para los barcos militares estadounidenses, pasan por el canal de Suez 35 a 45 barcos militares o barcos de la Marina estadounidense al año, tienen el derecho de pasaje expedito, es decir, que se facilita que pasen ellos antes que otros barcos, pero también, bueno, es la vía más rápida hacia el Golfo. Gilberto el otro día preguntaba que no estaba seguro cuánto tiempo era, no sé en cuanto a otros barcos, pero para los barcos militares estadounidenses, cruzar por el Golfo implica una duración de entre 10 y 12 días saliendo desde Estados Unidos. Si tuvieran que dar toda la vuelta sería entre 20 y 24 días. En términos de una crisis, definitivamente necesitan poder cruzar por el canal de Suez, pero no solo eso, también la autorización que reciben para volar sobre el espacio aéreo egipcio, entre el 2001 y el 2005 hubo más de 36,000 solicitudes de autorización, las cuales pues efectivamente se le dieron a Estados Unidos, ¿no? Egipto significa para Estados Unidos estabilidad en la región, mantenimiento del Tratado de 1979, mantener la paz con Israel, el control de las guerras de guerrillas, sobre todo ahorita la cuestión de la península del Sinaí, los grupos insurgentes que han estado surgiendo en la zona que son también importantísimos para la seguridad nacional israelí. Israel en este sentido tiene mucho peso también en las decisiones que toma Estados Unidos para mantener pues este control. Y lo que se ve después del 2011 es precisamente que este control se pierde, ¿no? Los beduinos empiezan a incrementar más el mercado negro, todos estos inmigrantes africanos que han estado llegando a Israel en gran medida han sido por estos pues beduinos que también la hacen de polleros, como nosotros sabemos, ¿no? Ayudan a cruzar estos africanos a Israel, lo cual está generando dentro de Israel también una crisis social muy grave. Y bueno, vemos que entonces la ayuda económica de Estados Unidos hacia Egipto ha sido muy relevante, sobre todo en términos del apoyo militar. Se dan 1.3 billones de dólares al año en asistencia militar desde 1987. Es una asistencia militar que no ha terminado. Es una asistencia militar que además a Estados Unidos le conviene, y ahí es donde viene también otros de los intereses que ponen en jaque esta formulación de la política exterior. Esta ayuda militar no es en dinero, o sea, son créditos que se dan a Egipto para que Egipto compre estas armas. ¿De quiénes? De contratistas estadounidenses. Entonces, para Estados Unidos es muy difícil dejar de dar este apoyo. Los retos, para terminar, que se le presentan a Obama es precisamente, pues, cómo hacer que sea compatible esta imagen que están tratando de dar de promoción de la democracia, de promoción de la reforma, pero sin perder estos aliados estratégicos. No es de sorprenderse entonces que después del golpe de Estado y de lo que está ocurriendo dentro de la política egipcia, Estados Unidos haya decidido tomarse un momento como de dejar pasar las cosas, no dejar de dar el apoyo que da a los militares, aunque sí han cortado ciertas ayudas económicas, pero un cambio en las prioridades de Estados Unidos, las negociaciones nucleares con Irán, lo que está pasando ahora con la cuestión de Crimea, salirse un poco de lo que es la región de Medio Oriente, salirse un poco de lo que es esta relación con Egipto y tener que esperar, pues ver
cómo se resuelve la situación de la política interna para poder empezar a tomar decisiones. Al gobierno de Estados Unidos no le conviene pues reconocer tal cual si apoya a uno u otro bando, precisamente porque puede considerarse desde dentro que viene una manipulación por parte de Estados Unidos. Le toca navegar las transiciones árabes, pero tratando de no generar vulnerabilidades para su seguridad nacional, pero tampoco un vacío de poder que esté abierto a sus rivales. Entonces, es muy difícil lo que está tratando de hacer Estados Unidos ahorita, mantener una presencia, pero un poco velada, para que no le dé pie a alguien más, pero al mismo tiempo, pues no generarse conflictos a futuro. Y bueno, reconocer los movimientos de reforma y los movimientos democráticos sin generar responsabilidades a gran escala que Estados Unidos ahorita realmente no puede manejar, ¿no? Entonces, creo que a manera de conclusión podemos ver que la relación entre Estados Unidos y Egipto no ha cambiado mucho. El problema para Estados Unidos más bien es mantienen esta política exterior pragmática en donde tratan de resolver la situación que se les presenta al momento, pero no están planeando a futuro. Y para planear a futuro tendrían que reconocer que lo que más importaría o lo que sería más benéfico para su propia seguridad nacional, para sus propios intereses, y no nada más los de ellos, sino en general los intereses de la región, sería un verdadero apoyo a la reforma y a los procesos democráticos. Pero pues volvemos al inicio, ¿no? Son procesos democráticos que si realmente se dan de la forma democrática, si realmente son incluyentes de todos los grupos, pues entonces Estados Unidos siente que está perdiendo esta capacidad de control y siente que no lo puede permitir, ¿no? Que tiene que respaldar precisamente al que está tratando de limitar a la misma sociedad. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Gracias. Les recuerdo que al final tendremos una ronda de preguntas para que anoten observaciones, comentarios. Cedo la palabra a nuestro querido profesor Luis Mesa, que nos hablará sobre las monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo ante la primavera egipcia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá, gracias por la invitación. Bueno, eso es cortesía, porque si no, estoy obligado a estar aquí. Entonces, efectivamente, cuando empezamos a organizar esto, me pareció que podía dedicar unas cuantas páginas para el libro que pretendemos hacer después sobre el papel específico de las monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo frente a la primavera. Ya saben los que me han escuchado hablar del rollo que no voy a repetir ahora, pero que yo siempre, entre comillas, egipcia en este caso. Y lo que tengo son algunas notas para esta ponencia, pero es un trabajo que por supuesto hay que seguirle echando unas cuantas horas más. Recordar primero algo que pues siempre cada vez que empiezo a hablar de esto lo tomo como ejemplo. Fue la posición de Arabia Saudita y específicamente de Rey Abdallah cuando inmediatamente que arrancaron las protestas sociales en Egipto, mostró su apoyo incondicional a Mubarak en el mismísimo enero de 2011 y ya tenía un antecedente previo importante que había sido el brindar refugio al presidente Ben Ali, derrocado en Túnez, y eso dio bastante que hablar a mucha gente que entonces empezaron a decir, bueno, los saudis, igual que las monarquías del Golfo, van a ser favorables a la continuidad de las estructuras de poder en cualquier ocasión, porque si son favorables, no hay forma de que se vayan a ir a favor de las protestas, etcétera, etcétera, porque eso se convertiría en un boomerang. La realidad es mucho más compleja que esa, y uno cuando analiza política exterior saudí y de otras monarquías del Golfo ve que hay selección en cada uno de los casos. En algunos de los casos apoyas totalmente al régimen establecido y su continuidad, y en otros casos has apoyado a la oposición. Tómese Siria, tómese Libia como ejemplos y tómese Egipto, y tómese Bahrein, y ya uno puede darse cuenta de que a la hora de hacer una clasificación, pues el rollo no es no se puede generalizar, sino hay que ir pasando por cada uno de estos casos. Hay una declaración del rey que es más ilustre. Si quieren saber cómo los saudíes han valorado las manifestaciones populares de protesta desde el inicio, pues los remito a esa temprana declaración en la cual el rey dice:
ningún árabe, cito, ni musulmán puede tolerar algún tipo de interferencia en la seguridad y estabilidad del Egipto árabe e islámico, por aquellos que se han infiltrado en el pueblo en el nombre de la libertad de expresión para introducir un odio destructivo. El Reino de Arabia Saudita, su pueblo y gobierno, declara el apoyo con todos sus recursos a Egipto y a su pueblo, que quiere decir a la cúpula, y que quiere decir a los militares, y que quiere decir a la estructura tradicional de poder, porque todo lo demás son una bola de infiltrados que hablan en nombre de la libertad de expresión. E incluso cuando Estados Unidos, ahora Marcela hace un recuento excelente de antecedentes y de política y de retos de los Estados Unidos frente a los acontecimientos en toda la región, y particularmente en el caso de la administración Obama, en el mismísimo mes de enero, a finales de enero, ya Estados Unidos anunció que la ayuda anual la revisaría porque habría que ver cómo se estaban dando los cambios, que efectivamente había un gran movimiento popular, que si Mubarak caía, pues entonces habría que ver cómo quedaba aquello, etcétera, etcétera. Y Abdallah nuevamente en ese momento dijo, si los Estados Unidos están titubeando, pues nosotros vamos a darle todo nuestro apoyo a Egipto porque el presidente Mubarak no debe ser humillado y debe permanecer en el cargo para supervisar la transición hacia una democracia pacífica y luego abandonar el poder con dignidad. Entonces, hay una síntesis de una propuesta muy... Hay una síntesis en la declaración de una visión estratégica de cómo debe ser el cambio político en caso de que no quede más remedio a hacerlo y que no sea un cambio traumático para las estructuras de poder de cualquier manera. No es que hoy tenga ganas de irme por la teoría de la conspiración, porque por lo general no me gusta mucho la teoría de la conspiración, pero cuando uno habla de términos de temas militares y de seguridad, pues una de las chambas fundamentales que hacen todos los aparatos de seguridad y militares es conspirar. Entonces sería incorrecto que desde el campo de las ciencias sociales uno trate nada más de tener una visión marxista de rollo en materia de economía, sociedad, política, participación política, precio del pan, etcétera, etcétera, etcétera. También yo dedico muchas páginas a todo eso. Pero creo que en esta ocasión, si al final tengo éxito en lo que voy a escribir, va a haber mucho de conspiradera y va a haber mucho de recordar, de rescatar, de buscar, de hurgar y de coleccionar algunas cosas que para mí son muy importantes. Por ejemplo, esa temprana coordinación en materia de inteligencia entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, en un proyecto encabezado precisamente por los dos jefes de inteligencia de cada uno de esos países y con el visto bueno, obviamente, de las estructuras monárquicas, para tratar de hacer una fuerza conjunta y paralela entre las dos partes e incorporando a otras monarquías del Golfo que también iban a estar preocupadas por los cambios populares, tratar de ver qué se podía hacer para frenar desde momentos tempranos todo esto que se veía venir y que se denominaba entonces como primavera árabe. Y hay que tenerlo en cuenta, me parece que hay que tenerlo en cuenta para el caso egipcio, porque más allá de algunos de los temas que tocaré ahora sobre apoyo económico, etcétera, etcétera, yo creo, estoy bastante convencido de que hubo una altísima cuota de conspiración por parte de la inteligencia saudí y otras estructuras de inteligencia, como la de Emiratos Árabes Unidos y otros más que estuvieron participando, coludidos con actores locales, miembros del antiguo régimen, grandes hombres de negocios adinerados, sectores populares opositores y alguna que otra gran figura de la diplomacia internacional que se la pasó conspirando en el famosísimo Club Naval de a orillas del Nilo. Hay una buena cantidad de información ya sobre esto, nada más que hay que recopilarla, para que no digan, este está chismeando y está sacando 4 cosas de no se sabe dónde. Ya hay una buena cantidad de fuentes que hacen alusión a esto y cada vez, evidentemente, será más fácil poderlas obtener. Pero regreso otra vez. Cuando se conforma el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en toda la etapa del 2011 hasta junio del 2012, lo que se ve en la relación de Arabia Saudita y las monarquías con Egipto es oscilante. A pesar de que estaba la simpatía, de todas formas, por supuesto, y que fue lo que rigió con los militares en el poder, y que eso brindó la posibilidad de dar apoyos económicos por casi 3.000 millones de dólares,
de parte de los saudíes al Consejo Supremo. También hubo problemas políticos que se generaron a partir de protestas populares, de algunos encarcelamientos que hubo en Arabia Saudita, y estas protestas populares que se empezaron a significar a lo largo en distintos momentos de 2011 y 2012 en contra de Arabia Saudita, llevó a la crisis de abril de 2012, cuando los saudíes decidieron el cierre nada más y nada menos de sus embajadas y de sus consulados. Y parecía ser una contradicción en medio de que como si con los militares y con las nuevas autoridades, pues los saudíes están tratando de financiar, pero ¿qué estaban haciendo los saudíes? Los saudíes estaban transmitiéndole la responsabilidad a los órganos de seguridad, a los aparatos de inteligencia, de contrainteligencia, que ya a esa altura estaban reprimiendo, y que desde el inicio, en el medio de la revolución, estuvieron siempre, recuerden, los tanques en las calles, los helicópteros volando, y el pueblo unido a los militares, pero los militares en capacidad de disparar en cualquier momento y reprimir, porque esa era su principal misión, y no la de solidaridad, en mi modestísima opinión, con la manifestación popular. Pues era un poco recordarle a las estructuras de seguridad egipcias que no voy a estar aguantando que la gente esté en medio de mis embajadas y en medio de la calle gritando abajo el rey, abajo la monarquía, y que iba la revolución y que las monarquías del Golfo tienen que desaparecer, etcétera, etcétera. Así que a ver cómo le hacen. ¿Cómo le hacen? Pues se reprimió, y después que se reprimió y se reprimió eficientemente, pues a un mes después volvió a fluir de nuevo la ayuda financiera importante de los saudíes. En la etapa ya del gobierno de la Hermandad Musulmana, desde junio de 2012 hasta julio de 2013, ya se comentaba, y ustedes saben perfectamente bien, que Qatar fue de las monarquías del Golfo la que más apoyó al gobierno de Morsi, con, políticamente, con Al Jazeera, con gestiones diplomáticas, negociadoras, etcétera. Pero también el plano de la asistencia económica completa, pues la asistencia económica de los cataríes llegó a ser de 8.000 millones de dólares. Entonces, doy las cifras no para qué aburridos son las cifras, sino si 1.3 y 1.5 miles de millones de dólares son una ayuda muy importante por parte de los Estados Unidos y siempre está presente en toda discusión, estar hablando de 8.000 millones, estar hablando de 3.000 millones, estar hablando después posteriormente de 12.000 millones más 5.000 millones es una buena cantidad de lana. O por lo menos se puede prescindir de la famosa ayuda estadounidense. En toda esa etapa del gobierno de la Hermandad Musulmana, repito, si los cataríes fueron muy cercanos al gobierno de la Hermandad Musulmana, desde entonces, aquí va otra hipótesis pesada, densa, jodida es la palabra, pero hipótesis al fin. Así que veré cómo la puedo después argumentar. Durante meses estuvieron los aparatos de inteligencia saudíes trabajando a partir de planes dirigidos personalmente por el príncipe Bandar bin Sultán para tratar de acercarse a los militares, mantener la relación histórica ir conspirando, como decía ya, con varios sectores que se podían recuperar, ir viendo a ver cómo se podía frenar. Entonces, la hipótesis de que los militares entraron a última hora cuando al-Sisi le dijo a Morsi que le tenía 48 horas para arreglar el potaje, yo a estas alturas no me la trago, confieso. Aquí hay una conspiradera de meses que se viene preparando, al mismo tiempo que el gobierno de la Hermandad Musulmana y Morsi van cometiendo errores y se le va acumulando esa cantidad de errores y se le va propiciando que siga cometiendo errores y se le va propiciando que la gente se organice cada vez más y se va propiciando que la lana llegue también a espacios de desestabilización de eminente raíz popular. Cuando usted está en la oposición y le llega lana, en ese momento usted lo suyo es protestar. Después verá quién fue que lo financió y si va a tener mayores o menores niveles de disciplina con ese que en algún momento dio la lana. Pero en medio del caos, el pragmatismo en muchas ocasiones se impone. Por eso entonces, esta hipótesis fastidiosa, para no volver a decir malas palabras, fastidiosa, aunque está en el diccionario, no hay problema, conspira un poco o es bastante opuesta a la idea de que de pronto se armó la revolución porque la gente se hartó de. Yo creo que hay una conspiradera que se viene dando desde muchos meses atrás y en la cual los militares están participando y están exigiendo y están diciendo, yo me meto a este rollo si ustedes me movilizan a 15 millones de gente, a 12 millones de gente, porque yo no me voy a echar a la calle a pasarle por arriba a la gente. Pero si la gente está pidiendo que yo salga, yo salgo con mucho gusto. Entonces, ojo con todas esas cosas. Y ahí está Baradei y hay 500 conspiradores que estuvieron participando en esto.
Y para cómo al-Sisi, pues fue el tipo clave, es el tipo fantástico, porque además, si Mursi en algún momento fue figura de conciliación con los militares, porque era una figura moderada dentro de la hermandad musulmana, etcétera, etcétera, al-Sisi, acuérdense de la cantidad de artículos que se escribieron que decían que al-Sisi era un tipo militar, pero con credenciales muy cercanas a la hermandad musulmana, un tipo pragmático, que su familia era una familia buena de musulmanes, que oraban todos los días, etcétera, etcétera. Y al-Sisi, más que eso, el filón que a mí me interesa es que al-Sisi era un tipo súper cercano a Arabia Saudita como lo era Israel, porque no puede ser secretario de Defensa y antes de eso no puede ser jefe de la inteligencia militar, lo que quiere decir contactos permanentes con los saudíes y con los israelíes también, y antes de eso, lo menos que fue el tipo, lo menos que fue agregado militar de la Embajada de Egipto en Arabia Saudita. Entonces, si es cuate de los saudíes y conoce a todo el mundo y todo el mundo ahí lo conoce a él, es bastante evidente que así sea. Y ya se me está acabando el tiempo, pero si quieren, pues ahí están las declaraciones ya a estas alturas, esas que yo decía que van a ir saliendo. Vean las declaraciones del que fue canciller turco en aquel momento en el cual el tipo dice: la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía y su jefe, Fidan, tuvo varios encuentros directos con el presidente Mursi para alertarlo sobre la preparación de un golpe militar, y esos encuentros se fueron dando a lo largo de meses, y asesorarlo además en materia económica, de inteligencia y estratégica. Es decir, cuando Gilberto decía Qatar y Turquía, sí, Qatar en lana y con cosas muy importantes, y los turcos tuvieron un acercamiento importantísimo porque fueron, hasta donde yo sé ahora, a lo mejor habrá otros más, fue de aquellos más cercanos al poder en Mursi, al poder con Mursi, que le estuvieron diciendo a Mursi que se está grillando y se va a formar el rollo de aquí porque están conspirando en todas partes. Y aquí tienes la información. Y hubo contactos entre los servicios de inteligencia de Egipto, periódicos, y los servicios de inteligencia turcos, constantemente. ¿Cómo se ve eso dentro de los militares? El rollo, lo que estaban siguiendo al-Sisi. Pues claro que al-Sisi tenía toda la información. Pero al-Sisi después estaba moviendo el grupo a donde él quisiera. Por eso al-Sisi después da las 48 horas del plazo final. Porque si no es inconcebible que tu secretario de Defensa, él mismo sea el que te planifique y te dé el golpe. Bueno, ahí tenemos el caso desgraciado de Pinochet en América Latina. Entonces, cada vez que confías en uno de estos, te van a arrancar la cabeza. Porque los intereses no son los de la democracia, ni la democracia chilena, la Unidad Popular no lo era, ni lo era la hermandad musulmana. Son los intereses básicos del sector militar empotrado, como decías tú por la mañana, Ponce, dentro de una estructura históricamente y que no va a ceder un ápice de. Siempre han estado, incluso a mí, la idea de que se fueron y que regresaron, no, siempre han estado ahí y están jugando con los distintos factores, creo yo. Aunque a lo mejor exagero un poco. Bueno, entonces voy a ir acabando porque datos recientes que también incluiré ya cuando viene el derrocamiento de Mursi. Por supuesto que los cataríes son de las monarquías del Golfo la más afectada porque por razones más que obvias empieza a retirar su financiamiento. Hay una buena cantidad de manifestaciones populares que indican hacia Qatar como tú eres el responsable de los errores cometidos, del proceso de islamización acelerada, etcétera, etcétera. Y el resto de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, pues entran en una ofensiva anti-hermandad musulmana muy fuerte que se mantiene hasta hoy, ya incluso la hermandad musulmana es declarada por Arabia Saudita y por Emiratos Árabes Unidos como ni siquiera como organizaciones de preocupación, sino como organizaciones terroristas puramente como tal. Abdallah de nuevo fue el primer jefe de Estado que apoyó el golpe y felicitó al presidente Mansur. Después de esto vino el paquete inicial. Los gringos empezaron otra vez con el rollo de que si le doy la lana, que si no le doy la lana, que a quién le doy, que si la hermandad musulmana llegó por un proceso democrático, entonces ahora esto es un golpe. No, pero no digas que es el golpe, porque si dice que es el golpe, no es un golpe, es una transición medio caótica, ok. Pero entonces, ¿qué hacemos con la lana? En lo que los gringos están decidiendo qué se hace con la lana, toda esta gente del Golfo dijeron, para empezar, aquí tienes 12.000 millones de dólares de Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Y un poquitito después, unas cuantas semanas después, otros casi 6.000 millones de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos. Para todo, depósitos bancarios, inversiones, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. En marzo de este año, una compañía de Emiratos Árabes Unidos, Arabtec, nada más y nada menos que ha firmado un contrato por 40.000 millones de dólares para la construcción de 1 millón de viviendas accesibles en Egipto. La implicación que eso tiene para el ciudadano egipcio es
impresionante, más todo lo que están metiendo en lana, por ejemplo, para trigo, para la construcción de silos, que en el campo de seguridad nacional es un tema de seguridad nacional sin duda para Egipto. Y el titubeo estadounidense pues ha favorecido otras cosas, y otras cosas totalmente contradictorias, pero que cuando uno está hablando de poder y de estrategia, todo es permitido. En lo que si me dan la ayuda o no me dan la ayuda, los saudis y Emiratos Árabes Unidos son los que van a financiar las compras de armamento avanzado ruso que va a hacer Egipto y que ya tienen los primeros, todavía no se ha concertado, pero ya está todo bastante palabreado, por valor nada más y nada menos de $3.000 millones. Y ya no voy a repetirlo, de que acuérdense que la candidatura, lo dije en Lunán el otro día, perdón porque ustedes estaban ahí, pero la candidatura presidencial de Al-Sisi la anunció Putin. Entonces, y para acabar, y ahí sí me callo ya no me voy a meter en la es que hay un tema muy importante, pero ya no me da tiempo de abordarlo, que es la crisis más grande que ha tenido el Consejo de Cooperación del Golfo desde su fundación en 1981, ha sido la crisis precisamente de la retirada de embajadores de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos y de Bahrein, de Qatar, a partir sobre todo del apoyo catarí, les mandamos submanas, el papel de Al Jazeera y toda esta cosa. Y de las cosas que a mí me gustan, pues revisen la información y van a ver las primeras maniobras militares de gran envergadura, enormes, entre fuerzas egipcias y fuerzas de Emiratos Árabes Unidos, con todo lo que lleva, con el traslado de fuerzas de armamento y además en el plano aéreo, terrestre y marítimo. Para colmo, ya eso está siendo visto y se ha empezado a chismografiar también sobre los acuerdos o las conversaciones más bien que se están dando entre Egipto y las estructuras de seguridad del Consejo de Cooperación del Golfo para tratar de ver si se puede integrar a Egipto dentro de una estructura de defensa común y además construir la primera base militar egipcia en alguno de los países del Golfo, probablemente en Emiratos Árabes Unidos. Gracias. Agradecemos mucho al profesor Mesa por esta excelente participación. Esperemos su texto, leerlo concluido. Continuamos ahora con Moisés Garduño, del Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de la UNAM, con el tema Irán y Egipto a 3 años de la Revolución del 2011. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos una vez más. Quiero decir que siempre es un halago estar en el colegio, pero más trabajar con personas a las que admiras y convives, no solamente por mis profesores y amigos, los alumnos, ¿no? mis amigos que también están aquí. De verdad es un placer, siempre, ¿no? Mi compañera Marce, que hacía mucho que no la veía, bueno, desde que fui a Puebla hace 15 días, pero es un placer. Y bueno, pues yo les quiero compartir algunas reflexiones también sobre este capítulo que incluye a Irán. Y pues también cuando me adentré a investigar este tipo de relaciones que marcaban, ¿no? Pues aparentemente una pues ausencia de relaciones bilaterales, me di cuenta que Irán y Egipto habían estado conectados mucho más de lo que yo pensaba, incluso antes de del ascenso de Morsi a la presidencia, durante ese año islamista, ¿no? De hecho, de acuerdo con lo que comenta Luis, justamente la política de Irán había sido una política de seducción constante a el gobierno de Mubarak, en el sentido de que Irán se presentaba como una carta fuerte que Mubarak pudiera usar al momento de tener fricciones justamente con Israel. Y sí, efectivamente, como lo hizo Mubarak y como también lo va a hacer Morsi y después el SCAF y seguramente lo hará Sisi en algún momento, en este periodo que se viene en Egipto, usar a Irán como un aspecto de disuasión justamente para calmar las políticas pues racistas, intervencionistas de Israel en la zona, ¿no? Antes de Mubarak, por ejemplo, las relaciones de Irán y Estados Unidos, a pesar de que no tenían relaciones diplomáticas oficiales, estas relaciones se daban a través de las organizaciones internacionales donde estos países tenían una membresía común.
Por ejemplo, cito no solamente la Liga Islámica, sino también el grupo D8, que es el grupo de las denominadas economías islámicas en vías de desarrollo, también el grupo G15, donde Irán y Egipto comparten una membresía y que México también está justamente en esa misma organización, el G15. De hecho, Irán fue aceptado en esa organización en el año 2000, donde la cumbre fue organizada en Cairo y los ministros de Exteriores se encargaron de adherir a Irán a esa organización. ¿Qué decir de la Organización de los Países No Alineados también, donde últimamente Irán le ha vendido al mundo esta idea falsa de un supuesto aislamiento económico por parte de los Estados Unidos? Fuera de este tipo de organizaciones, pasando a un ámbito mucho más amplio en cuestiones nucleares, tenemos que mencionar la compañía que Egipto y en esta seducción iraní ha tenido en la Agencia Internacional de la Energía Atómica, no solamente porque gente como Al-Baradei ha estado lidiando con el programa nuclear durante mucho tiempo y con la presión de muchísimos actores, sino también por la propuesta que históricamente, desde épocas del Shah y hasta últimamente en el año 2010, Irán y Egipto han lanzado a la comunidad internacional que básicamente invita a hacer del Medio Oriente o de Asia Occidental una zona libre de armas nucleares, lo cual es una propuesta sumamente interesante porque pues acepta sí, esta existencia del programa nuclear de Irán, a la vez que también se garantiza la no existencia de armas nucleares en la región, ¿no? Esta hipotética zona libre de armas nucleares, una famosa SLAN, que como se conoce en las relaciones internacionales, es una zona en la que Israel sería la gran pregunta, ¿no? Y justamente el foco de conexión entre Egipto e Irán. Al momento de que Israel, pues en caso de adherirse, hipotéticamente tendría que desmitificar toda esta política de opacidad con respecto a su programa nuclear y en caso de no adhesión a esta hipotética zona, pues quedaría aislado políticamente de la misma, ¿no? Acuérdense que también, aparte de esto, tendríamos que pensar en el interés de Irán y el Irán mubarakista el Egipto de Mubarak y la República Islámica de Irán de hacer un contrapeso en términos de know-how de ciclos nucleares para hacer un contrapeso en la región que actualmente no existe, ¿no? Y aquí cito a Luis Mesa en algunos trabajos que tenía en el año 2005 cuando nos visualizaba, ¿no?, este balance de poder en términos nucleares que hay a nivel internacional con Rusia y Estados Unidos, a nivel un poco más amplio, en Europa, Alemania y Francia, en Asia, sureste asiático con China y Japón, que Japón no tiene armas nucleares, pero las puede hacer en un fin de semana, en Asia Occidental, a Pakistán e India, y siendo la única zona, el Medio Oriente, donde Israel es el único actor con una disuasión nuclear que justamente Irán estaría en conjunto con Egipto, pues conteniendo de esta forma, ¿no? Hay que saber que la SLAN, Egipto tiene muchísima experiencia, en tanto es parte del Tratado de Pelindaba, que es una zona que hace de África una zona libre de armas nucleares, tal como otras zonas, entre ellas América Latina, Mongolia y algunas otras zonas en el sureste como Australia, en donde existen programas nucleares, pero no armas nucleares, ¿no? En sí, este programa de seducción, justamente Mubarak pues no lo veía tan mal, tampoco lo refutaba, y me baso en eso, en las declaraciones que Mubarak hacía con respecto al programa nuclear iraní. Mubarak jamás estuvo de acuerdo con un Irán nuclear en la zona, pero tampoco jamás pudo dar un discurso a favor de una injerencia militar en contra de Irán. Entonces, Mubarak mantenía un discurso sumamente cauteloso, pragmático, utilizando esta cercanía con Irán, por lo que ya comentamos, ¿no? Tras la caída de Mubarak, justamente esta política de seducción de Irán pues se intensifica al momento de ver a los diferentes actores, principalmente a la hermandad musulmana, como la organización más organizada después del derrocamiento de Mubarak. En Irán se comenzaron a hacer diferentes conferencias al respecto, a la cabeza de un investigador que se llama Kayhan Bar-Segar, que es un afamado académico, es como Luis Mesa, pero en Irán, ¿no? es muy popular y es un líder en este tipo de temáticas, y justamente estas conferencias dieron pie a diferentes acercamientos simbólicos, pero a la vez que
marcaban una especie de señal donde Irán quería acercarse más a Egipto. Entre estas señales podemos citar, por ejemplo, el famoso también paso de un buque iraní por el canal de Suez con su respectiva parada en Riad, porque yo me acuerdo que ahí pasó por los servicios de inteligencia saudíes, el nombramiento del primer embajador iraní en Egipto después de 30 años, en el 19 de abril del 2011, y el hecho, pues hasta cierto punto bochornoso, de la visita de un presidente iraní a Egipto después de 30 años. Ese presidente fue Ahmadinejad, y digo bochornoso porque justamente en esa visita le aventaron un zapato, ¿no? Y qué cosas que después de 30 años que no va un presidente iraní a Egipto, cuando llega lo reciben a zapatazos. De igual manera, el caso de Ahmadinejad, pues esto se entiende porque llegó en un momento político muy poco receptivo por la sociedad egipcia. Mientras en ese momento coyuntural Mohamed Morsi había podido conectar Islam y democracia en una sola persona y venderle a la sociedad egipcia que estos dos conceptos se podían dar a final de cuentas en el nombramiento del primer presidente civil, es cierto que Ahmadinejad llegaba en un ambiente político totalmente diferente. Mientras Morsi hacía esto, Ahmadinejad llegaba, después de reprimir violentamente una serie de manifestaciones lideradas por Mir Hossein Mousavi, quien después fue puesto en arresto domiciliario, y en Teherán y en otras ciudades muy importantes donde el movimiento verde pues hacía manifestaciones en solidaridad con las revoluciones alrededor de la región, ¿no? De todos modos, mientras Morsi ganaba legítimamente, Ahmadinejad también venía arrastrando un supuesto fraude electoral con el que había llegado al segundo periodo de su presidencia. En esto, ya hablando en tiempos de Morsi, pues la relación se vendía en los medios internacionales como un supuesto acercamiento de Irán a Egipto, una iranización, un supuesto modelo del Velayat del Faqih de carácter suní. Se restablecieron vuelos directos entre Teherán y Cairo por medio de la aerolínea Air Memphis Airlines, el cual pues después de 34 años partió de Cairo a Teherán, hasta la fecha manteniendo esos vuelos. Y un aspecto muy importante es la visita del secretario de Exteriores o del ministro de Exteriores en ese entonces, Ali Akbar Salehi, ese mismo que vino al colegio a desayunar y que no le dejamos comer sus huevos porque estuvimos pregunte y pregunte de qué se trataba el programa nuclear, y que por aquí en ese momento era ministro de Asuntos para América Latina. Pues este señor en ese momento, como secretario de Exteriores, visita nada más ni nada menos que la Universidad de Al-Azhar, en un claro intento también por seducir a esta institución de alto prestigio en los estudios islámicos en Egipto, para recomponer la, digamos, iranofobia que existía en la sociedad egipcia hasta esos momentos, y que creo que todavía hay una percepción muy grande en algunos extractos sociales. Pues en este sentido, Ali Akbar Salehi trató de reacomodar las relaciones entre Sunna y Shia para legitimar el acercamiento de Irán con Egipto en esos momentos, ¿no? La visita de Salehi fue algo muy importante en términos retóricos para darle el tinte, digamos, semiótico y representativo en los medios de comunicación, puesto que pues Irán no tenía dinero, como los saudíes, como los cataríes, pero en esta política de seducción decía iba a apoyar a Morsi con, digamos, una especie de asesoría jurídica a Morsi para el establecimiento de un sistema revolucionario ante la definición que Irán dio de estos movimientos como un despertar islámico, ¿no? Para Irán era claro que lo que había pasado en Egipto era una revolución islámica, pero de corte suní, tal como había pasado en el 79. Al menos Irán esto fue lo que trató de vender en esa época. Y sí, justamente esto causó revuelo porque el supuesto Velayat del Faqih suní fue una especie de intento por parte de la hermandad musulmana de blindar a Morsi y, en términos jurídicos, pues moldear una constitución que permitiera, al menos desde la perspectiva de los hermanos musulmanes, tratar de abrir a la Universidad de Al-Azhar a personal perteneciente a los hermanos musulmanes para ocupar diversos cargos intelectuales en esa universidad, ¿no?
En ese momento se trataba, decían algunos analistas, de dotar a los egipcios de una nueva constitución, de una nueva identidad constitucional para los egipcios, tal como Irán lo había hecho en el 79. Sin embargo, aquí algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes es que en ese momento, sea o no que Morsi haya tomado esta venta por parte de Irán, a Morsi se le olvidaban algunas diferencias entre lo que había pasado en Irán y lo que pasó en el derrocamiento de Mubarak. Por ejemplo, a diferencia de Irán, lo que pasó en la revolución del 79, los hermanos musulmanes no lideraron la salida a las calles, no lideraron las protestas y se quedaron calculando sus siguientes pasos meses después incluso del derrocamiento de Mubarak. Esto es lo más importante desde mi punto de vista. A diferencia de Irán, que después de la revolución del 79 hizo una purga en las estructuras armadas del ejército, una purga profunda del Artesh, del ejército del Shah, y que llevó a la creación de un cuerpo, alternativo, paralelo, que fueron los Pasdarán. En el caso de Mohamed Morsi no hubo tal purga. Ciertamente jubiló a 70 generales, pero jubiló realmente a gente que ya estaba muy quemada ante la sociedad egipcia, tal como el caso de Tantawi. O otro general que podemos citar aquí, como Sami Anan, entre otros, para hacer este tipo de proceso de manera paulatina. Sin embargo, esta purga no fue suficiente porque quedaron personajes muy importantes y al-Sisi, con estos contactos que comenta el doctor Mesa, era una persona que simplemente no se podía purgar. Entonces, la purga de Morsi, desde mi humilde punto de vista, ha sido una purga totalmente débil, que justamente no siguió los parámetros reales del modelo iraní, que lejos de hacer un velayat del faqih suní, estaba tratando de exportar el modelo de la creación de un cuerpo paralelo al estilo de los Pasdarán. Hoy en día, ese error estratégico de Morsi tiene hermanos musulmanes sin uniforme peleando en las calles contra el ejército, cuando pudo institucionalizar un cuerpo más o menos al estilo de los Basillí, que si no era un cuerpo de élite, tal como lo fue los Pasdarán en los primeros años 80, posteriormente se convirtieron en el monstruo económico y político que hoy en día es. Pero Morsi no hizo caso a esto, ¿no? Entonces, otro aspecto importante que Morsi tampoco hizo fue tocar a la judicatura. Los jueces de tendencia y tradición de mubarakista jamás fueron tocados por parte del presidente islamista en ese momento, lo cual claro que fue intentado por Morsi cuando al momento de tratar de jubilar a un juez muy importante llamado Abdelmajid Mohammed, inmediatamente la propaganda, y aquí yo estoy colaborando con la hipótesis de Luis Mesa al momento de hablar de la conspiración del ejército, inmediatamente los medios de comunicación, la gente, digamos, que estaba gestando el Tamarrut, tachaba a Mohamed Morsi de faraón, de blindarse y de adjudicarse poderes extrajudiciales que harían de Mohamed Morsi una persona peor incluso que Mubarak. Entonces, apenas Morsi tocaba al ejército y a la judicatura, se le hablaba y se le acusaba de un secuestro de la revolución. Realmente Morsi estaba atado de manos entre una sociedad dividida y una sociedad y un sector al menos de la población, de las élites del ejército, que estaban tratando de hacer esta conspiración, ¿no? Eran los tiempos en los que se denominaba el faraón Morsi, ¿no? Y fue una tendencia mediática que le dio la vuelta a la región. Otra diferencia entre lo que pasó con Irán y lo que pasó con Morsi es que tras la revolución iraní hubo una cohesión social más amplia debido a la guerra con Irak y Saddam Hussein, cuestión que ante el ascenso de Morsi no se vio en Egipto y por el contrario se ha visto una sociedad fragmentada, no solamente entre la oposición o la llamada izquierda egipcia, sino también al interior de algunos grupos islamistas, salafistas, en los cuales hay que incluir el financiamiento saudí y, por supuesto, a los hermanos musulmanes, ¿no? Ante esto, ante este acercamiento de Irán y estas fallas de Morsi al momento de blindar su presidencia, los actores regionales o extrarregionales reaccionaron de distinta manera. El hecho de que haya habido dinero por parte de las petrocracias y de Arabia Saudí no es otra cosa más que tratar de comprar la revolución. Era algo con lo que Irán no podía competir y hasta cierto punto la única carta que tenía Irán era justamente hacer un contrapeso
en contra de Israel, ¿no? Entonces, al parecer, Morsi no supo leer el mensaje y prefirió mantener una relación fría con Irán, aparte de otros altercados que podemos citar, tales como la mala traducción que se hizo a Mohamed Morsi cuando fue a la Organización de los Países No Alineados, cuando estaba citando su apoyo tácito hacia la revolución siria, y el traductor en iraní cambió la palabra Siria por Bahrein, ¿no? Él estaba apoyando supuestamente hizo saber que Morsi apoyaba la revolución en Bahrein, cosa que era totalmente una farsa. Mohamed Morsi salió muy fastidiado de la reunión. Los iraníes dijeron que había sido porque el traductor principal había ido al baño, o sea, esa fue la excusa real que sacó Irán, y esto le trajo problemas a Morsi mismo desde los activistas bahreiníes, ¿no? En los cuales pues también Morsi negaba la entrada de activistas de Bahrein a Egipto, y llevar a Bahrein a la cumbre de los países no alineados no le trajo beneficio en nada. Aparte, otra cosa también por la que Irán no pudo establecer una relación directa con Morsi, y este fracaso de la seducción, fue el corte de relaciones entre Irán y Hamás, que un mes antes del derrocamiento de Morsi se había dado, ¿no? Ahora, cuando Morsi había sido derrocado, la prensa iraní publicaba algunas declaraciones del mismo Salehi, ese Salehi que dijo que había de respaldar el Balayá del Faqih suní, decía: el régimen de los hermanos musulmanes, 4 días después, no era muy diferente al de Mubarak, porque Morsi no había cortado relaciones con Israel, incitó las diferencias entre Sunna y Shia, y no apoyó las políticas de sus vecinos, y principalmente refiriéndose a Bashar al-Assad. En este recuento de las relaciones fallidas a nivel de alto nivel entre Irán y Egipto, podemos citar que no era la primera vez que fracasaba este tipo de acercamientos. Ya en la Revolución del 79, los hermanos musulmanes, nos lo dice Kamal Khalaf, que es uno de los autores que más ha escrito sobre las relaciones de la República Islámica y los hermanos musulmanes, nos decía que justamente los hermanos musulmanes después del 79 habían ofrecido a Irán aceptar a Jomeini como imam de sunas y shías. Bueno, Jomeini nunca fue imam, ¿no? Imam Ali y Hussein, ¿no? Bueno, no vino Ángel, que sabría más, pero y a pesar de eso lo iban a reconocer a cambio de que Jomeini diera su apoyo a Egipto para derrocar a Hafez al-Assad, cuestión a la que por supuesto se negó, dado que Siria fue uno de los países, como ustedes ya saben, que apoyó a Irán en la guerra contra Saddam Hussein. Finalmente, tras el derrocamiento de Mohamed Morsi, pues vemos que justamente Irán ha venido también estando con unas acciones pragmáticas. Hay que saber antes que los hermanos musulmanes no es Mohamed Morsi. Hay diferentes sectores de la hermandad musulmana con los que Irán tiene buenas relaciones, y casualmente esto tiene que ver con una serie de aristas múltiples que competen en el ámbito político y económico, ¿no? Tras el derrocamiento de Morsi, Irán gana también a la vez, porque Hamás regresa a la alianza con Irán, y es aquí cuando invitamos a hacer el análisis de las alianzas de carácter coyuntural, ¿no? Y justamente hay algunos acercamientos entre algunas organizaciones de mujeres de la República Islámica de Irán con las Hermanas Musulmanas, que es una organización paralela que existe dentro de la organización de los hermanos musulmanes, ¿no? Como conclusiones, aunque pudiera parecer que Irán fracasó con esta alianza buscada hacia Egipto, sí, justamente fracasó, digamos, el plato fuerte, ¿no? Irán no pudo conectar con Mohamed Morsi y con Egipto, pero hay algunos puntos con los que Irán sale beneficiado después de estos intentos. Entre ellos, el hecho de que el nuevo gobierno en Egipto vaya a tener una serie de relaciones conflictivas con Bashar al-Assad, porque pues, los grandes patrocinadores de este gobierno militar
son grandes enemigos de Bashar al-Assad, por lo tanto va a haber fricciones nuevamente entre Egipto y Siria, al menos por estos meses. Como ya dije, Hamás vuelve a la alianza con Irán, no antes sin mencionar que esto también lo buscó Siria al momento de bombardear una serie de campamentos de refugiados en Yarmouk, como ya lo habíamos visto con algunas ponencias en el seminario pasado, cuestión que hace y acelera que Irán y Hamás vuelvan a crear una alianza. También Qatar pierde hasta cierto punto, desde mi punto de vista, peso regional, porque la carta de la hermandad musulmana que Qatar estaba jugando en Egipto se ha desvanecido al menos en estos momentos, ¿no? Y finalmente, conectando con lo que decía Marce, pues la credibilidad de Obama en este sentido con Egipto también sale lastimada, porque mientras Obama no condenó este golpe de Estado democrático, como se le llamó de una manera muy ridícula, porque ese concepto no existe en las relaciones internacionales ni en ciencias sociales, se vio a, digamos, contrincantes como John McCain, contrincantes de Obama, criticando justamente este aspecto, dejando al gobierno en ridículo en la audiencia interna estadounidense, ¿no? Finalmente, me parece que el gobierno egipcio estará tomando ciertos matices digamos, lo que yo aquí había puesto, pretorización del Estado, es decir, un Estado más parecido a lo que acontece en Pakistán, un ejército fortalecido, donde estaremos viendo en los próximos meses qué tipo de acercamiento va a tener este ejército fortalecido de al-Sisi con Irán, y que yo creo que va a ser una política no muy alejada a la que tenía Mubarak con los argumentos que comencé la ponencia. Muchas gracias, es todo. Muchas gracias. Es un placer haber escuchado la participación de estimados colegas, amigos, y la presencia también de alumnos, exalumnos en este seminario. Va a haber una conferencia, tenemos que desocupar al 5:45. Tenemos más o menos unos minutos, unos 12, 13 minutos para preguntas y comentarios. Así que, sin más, abro la palabra para quienes quieran participar. Sí, Felipe. Una pregunta para la maestra Marcela. Mencionas que una de las preocupaciones de Estados Unidos es cómo conciliar esta retórica pro-democrática con los hechos, que un gobierno democrático evidentemente va a asumir agendas propias que no necesariamente van a corresponder con la propia agenda de Estados Unidos. Pero mi pregunta es la siguiente: tú que has trabajado esto, ¿hay alguna antecedente o Estados Unidos ha tomado, podría tomar algún modelo latinoamericano, de democracia latinoamericana, y llevarlo a Medio Oriente? Concretamente me referiría a un caso como el de la democracia mexicana, es decir, una democracia en donde haya actores políticos, digamos, cercanos a cierta agenda económica, a cierta agenda política. Digo, no sé tú qué puedes decir de eso. Bueno, mira, yo creo que a Estados Unidos realmente no le interesa que haya democracia ni en el Medio Oriente ni en ningún lado. Precisamente tomando los ejemplos de América Latina, durante la Guerra Fría, y bueno, una misma cita precisamente de Obama que por cuestiones de tiempo ya no mencioné, pero más bien a esto es a lo que me refiero con que Estados Unidos ve tan a corto plazo que no considera que a la larga lo que convendría sería realmente permitir no nada más un proceso democrático, sino un proceso democrático que sea autóctono, porque tratar de llevar un modelo de democracia e implantarlo en un país, sobre todo en un país tan diverso como Egipto, en donde no nada más tenemos la cuestión de las divisiones sociales, ¿no?, sino también la cuestión religiosa, el peso que tiene el Islam en la región, que es algo que en Occidente como que no termina de cuajar. Entonces, no creo que realmente a Estados Unidos le interese mucho, ¿no? Como te digo, Obama en la Asamblea General de Naciones Unidas, precisamente el 24 de septiembre del año pasado, dijo:
Estados Unidos a veces trabajará con gobiernos que no reúnen desde su punto de vista las más altas expectativas internacionales, pero que trabajan con ellos a favor de los intereses clave estadounidenses. Básicamente, la misma política de la Guerra Fría, ¿no? Estoy dispuesto a apoyar una dictadura, estoy dispuesto a apoyar un gobierno represor siempre y cuando sirva a mis intereses. Entonces, Estados Unidos le tiene pánico a todo lo que sea el Islam político. Desde la época de Mubarak, parte precisamente de no rechazar o no poner más presión sobre la cuestión de los derechos humanos, era que Mubarak le decía, si yo no tengo reprimidos a los hermanos musulmanes y permito que haya procesos democráticos, ellos ganan la elección. Y me parece que fue en el 2005 que precisamente en el proceso electoral obtienen muchos puestos los hermanos musulmanes. De hecho, viene, pues podríamos decir algo que nunca se hubiera visto en alguna otra parte, la queja del fraude, pero el fraude a favor de ellos, ¿no? En donde dicen, no ganamos tantos escaños, pero Mubarak lo hace de esta forma para que Estados Unidos, pues, vea que sí tienen posibilidades de ganar y le dé miedo, y entonces le diga a Mubarak, sí, tienes permiso de seguirlos reprimiendo, ¿no? No me interesa el proceso democrático, lo que me interesa es que estos islamistas radicales no lleguen al poder porque afectan mis intereses. Entonces, precisamente, pues desde Morsi vienen cancelación, digamos, sobre todo, bueno, tratan de ver qué es lo que pueden hacer con la situación, aunque no están realmente muy conformes con que sea un representante de los hermanos musulmanes el que haya llegado al poder. Y bueno, siguiendo un poco esto de la teoría de la conspiración, realmente Estados Unidos nunca ha dejado de estar en contacto con el ejército y nunca ha dejado de apoyarlos, a pesar de las limitantes que pudieran tener por parte del Congreso. Esto se ve desde la forma en que Estados Unidos encuentra, o el gobierno más bien de Estados Unidos, encuentra la forma de darle estos apoyos a Egipto, no a través de lo que serían los acuerdos tradicionales que podrían tener con cualquier otro país, sino que sacan de distintos rubros del presupuesto este apoyo que se le da precisamente para no siempre tener que depender del apoyo del Congreso. La forma en que todos estos créditos que se les dan para las cuestiones militares son créditos extendidos, o sea, realmente aunque Estados Unidos ahorita el Congreso dijera ya no se le va a dar nada a Egipto, el problema vendría para el mismo gobierno de Estados Unidos, porque a todos estos contratistas estadounidenses alguien les tiene que pagar, y entonces les tendría que pagar Estados Unidos si le cortan la ayuda a Egipto, porque son créditos que se han extendido a muchísimos años, ¿no? Y bueno, cancelan ciertas cosas cuando se da este golpe de Estado que efectivamente no lo reconocen como un golpe de Estado, para no tener que cortar esta ayuda y la cooperación continúa, ¿no? Entonces, realmente no creo que a Estados Unidos le interesen los procesos democráticos, no le interesan ni dentro de su propio país. Dentro de Estados Unidos tampoco existen realmente estos procesos democráticos, ¿no? Tampoco existe una verdadera libertad de expresión, tampoco existe, bueno, toda esta cuestión del espionaje que se da en contra de sus propios ciudadanos, ¿no? Y mantener a la población controlada a través de los medios de comunicación, a través de la desinformación, para que el gobierno y las élites, que en este caso ya no importa realmente si sean demócratas o republicanos, para estas élites, estos que tienen todos estos contactos con estas grandes compañías pues que están precisamente con la reconstrucción de Irak, que están con los oleoductos en Afganistán, que son los verdaderos intereses que mueven la política exterior estadounidense, ¿no? Entonces, yo creo que más bien ahorita lo que están intentando hacer es esconder la mano, que no se vea realmente el papel que está jugando Estados Unidos en todo esto, para poder mejorar sus relaciones a futuro y para que el gobierno que quede, que en este caso sería el de Sisi, tenga esta legitimidad de decir, es que Estados Unidos no metió las manos, ¿no? Y pueden entonces por eso empezar a pues normalizar relaciones y otra vez recibir el apoyo económico y que aparente ser que hubo un proceso democrático, aunque decíamos no van a participar todos los actores. Gracias. Vamos a ser breves, por favor, porque ya están llegando para la nueva conferencia. Sí, Abdurrahman. Pues en pocas palabras quiero señalar a una escena de la historia que puede servir para aclarar lo que pasa ahorita. Esta escena de la guerra del Golfo en 1991. Cuando participó el ejército egipcio en la guerra contra Irak. Lo que hizo Estados Unidos en aquel entonces es destruir la
las fuerzas iraquíes a través del aire, a través de sus aviones, aviones, cohetes, etc. Y 2 divisiones del ejército egipcio hicieron el papel fundamental en liberar Kuwait, es decir, ya quitar las minas y sufrir las pérdidas. Es decir, Estados Unidos, en el lugar de arriesgar por perder sus hombres en la batalla terrestre, el ejército egipcio hizo este papel. Desde aquel entonces empezó la relación tan fuerte entre las monarquías del Golfo Pérsico y los jefes del ejército egipcio. Lo que pasa últimamente, porque Estados Unidos ya ha avalado su asistencia militar al ejército egipcio, esto afectó mucho en los armamentos, la aérea, los tanques y los aviones. Es decir, Estados Unidos manda al ejército egipcio un armamento muy avanzado. Es decir, para mantenerlo, para el mantenimiento, se manda este armamento para Estados Unidos. Los del Golfo, sencillamente, quieren el apoyo del ejército egipcio en una guerra futura contra Irán, nada más. Esto para tenerlo claro. Es una cuestión últimamente el Sisi, antes de dejar el poder, formó lo que se llama por primera vez en Egipto la Fuerza de Intervención Rápida. Es unas fuerzas que se pueden por aviones dentro de 24 horas a cualquier lugar en la zona, con el pretexto de luchar contra el terrorismo o algo así, pero el final objetivo de estas tropas es una batalla en el futuro contra Irán. Otra cosa que quiero señalar en cuanto a las relaciones entre Irán y Egipto, y también lo que señaló el doctor Luis respecto a la inteligencia saudita, cuando se nombró el primer embajador iraní en Egipto, Irán planteó la idea de a la economía egipcia $5.000 millones para construir fábricas o algo así, además de llevar más de 1 millón de turistas iraníes cada año a Egipto para visitar los mausoleos chiitas que están en Egipto. Al día siguiente, el partido salafista, el partido de Arabia Saudita en Egipto, los salafíes, hicieron un montón de manifestaciones en contra de esto, hasta atacaron la casa donde está el embajador iraní. Y esto es una falta de seguridad. Ellos en este ataque tuvieron el apoyo de alguien de la inteligencia, porque sencillamente no se conoce para todo el mundo donde se vive un embajador o algo así en el barrio diplomático. Esta es una información un poco secreta o algo así. Entonces, en este sentido, se ve la mano de la inteligencia saudita en este sentido. Las manifestaciones que hicieron los salafistas, además de su amenaza de retirarse de la alianza con la hermandad musulmana, obligaron a Morsi a detener el proyecto de traer turistas chiitas o algo así a Egipto, con el pretexto de que ellos van a difundir el chiismo, y para los salafistas, para los wahabíes, los chiitas son infieles. Perfecto. Gracias. Nada más un comentario sobre Sisi y su relación con Rusia. Hace una semana la televisión egipcia hizo una entrevista a Sisi en 2 partes. En la segunda parte hace su programa prácticamente de gobierno, y en uno de los puntos está la relación con los rusos. Y entonces, en realidad, la relación de nosotros, la relación de Egipto con los rusos seguirá, porque tenemos planes de compra de armamento. Es decir, hay un factor importante, clave, de suministro de armas rusos ahora para el gobierno de Sisi, que apoya nuevamente esta teoría de que está firmado, está avalado. Sisi está firme con Estados Unidos, Sisi está firme con los rusos, y Sisi está firme con los países del Golfo. Gracias por su participación. Lamentablemente tenemos que irnos. Les agradezco mucho.